¿Alguna vez te has preguntado por qué caminar, correr o simplemente estar de pie nos resulta una acción tan cotidiana y tan natural? Sin embargo, tengo que decirte que no siempre ha ocurrido así. Pero, ¿cuándo y por qué se originó esto? Hoy lo averiguaremos. Bienvenidos a Se comenta por ahí. Un podcast donde charlaremos de ciencia y ejercicio físico. Pero ojo, sin filtros. Yo soy Jordi y arrancamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Se Comenta por ahí. Espero que estéis bien, espero que estéis ya con ganas de poder escuchar el primer episodio con contenido del podcast. Pero antes de meternos al lío, me vais a permitir que os mencione dos cositas. La primera es pediros disculpas por la ausencia del capítulo esta semana. No he estado al 100% físicamente, no he podido trabajar el contenido del episodio como a mí me hubiese gustado. Y es por eso que estáis escuchando este episodio un poquito más tarde. Así que disculpas porque me gusta cumplir con lo que digo. Y si dije en la presentación que esto iba a ser un podcast basado en capítulos semanalmente, pues quiero mantenerlo y quiero hacer por cumplirlo. A todo esto también tengo que deciros que esta semana que viene estaré fuera de casa, así que con casi total seguridad no podré dedicar tiempo al podcast, por lo que complicado que podáis tener episodio también esa semana. Así que ya os digo, lo siento mucho, se trata de algo puntual y en principio después de todo esto volvemos a la dinámica de un capítulo por semana. Así que de nuevo lo siento. También aprovecho para deciros que ya está activo el canal de Telegram del podcast para todo aquel que se quiera pasar y quiera compartir sus valoraciones, sus intereses y de este modo crear una bonita comunidad de gente interesada en la ciencia y el ejercicio físico. Y ahora sí que sí, ya os digo, bienvenidos a Se Comenta por ahí de nuevo. Y hoy, en el capítulo de hoy, vamos a viajar millones de años atrás, hasta los tiempos de los primeros homínidos, y descubriremos la base de nuestra movilidad actual, el bipedismo humano. Y es que esta característica que hemos ido adquiriendo y perfeccionando con el paso del tiempo nos distingue del resto de los primates, y es algo que ha cambiado para siempre nuestra historia evolutiva y nuestra forma de movernos. Y es que todo empieza por algo, y hoy hablaremos por ello. Entender de dónde viene el hecho de caminar erguidos nos ayuda a comprender por qué nuestro cuerpo está diseñado para moverse. Aunque desgraciadamente un importante sector de la población de hoy en día no lo haga con la frecuencia recomendada que ello requiere, bien porque no quiera o bien porque no pueda. Y eso ya os lo anticiparé más, ya os hablaremos de ello más adelante, pero está empezando a convertirse en un grave problema. Pero antes de eso, explicar cuál es la base y cuáles son las modificaciones que han hecho que nos convirtamos en animales bípedos, necesitamos definir qué es el bipedismo, ¿no? Y es que no se trata simplemente de caminar en dos piernas, y es nuestro modo actual de locomoción habitual. Es decir, mantenernos erguidos, correr, andar, saltar y poder hacerlo de una forma estable y eficiente. Y esto, junto con el aumento del tamaño cerebral, es lo que nos diferencia de nuestros antepasados homínidos. Tenemos que tener en cuenta que el origen del bipedismo se remonta a hace 6-7 millones de años, y es que se han encontrado fósiles que dan indicios de estas primeras fases del bipedismo. Pero no fue hasta hace 3-4 millones de años atrás, de la mano de la especie Australopithecus afarensis, recordad este nombre, más adelante os diré por qué, cuando el bipedismo se consolidó como la forma principal del desplazamiento. Pero, ¿por qué ocurrió este cambio? ¿Por qué empezamos marchando de forma cuadrípeda, como siguen haciendo los primates hoy en día, y actualmente somos animales bípedos? Pues bien, se manejan varias hipótesis que son complementarias entre ellas. La primera y la más importante es a nivel de ahorro energético. Está demostrado científicamente que caminar en dos piernas gasta menos energía que moverse sobre cuatro, algo que era crucial cuando vivíamos en ambientes abiertos y encima teníamos que ir a buscar recursos que estaban dispersos. Relacionado con este punto encontramos la caza, y es que para poder sobrevivir teníamos que alimentarnos, y la caza era una acción persistente. Por lo tanto, teníamos que ser capaces de recorrer largas distancias durante muchas horas. Por lo tanto, la resistencia se tornó un aspecto mucho más importante que la velocidad, por ejemplo. Luego también teníamos que estar atento a depredadores e incluso poder localizar alimento o agua a grandes distancias. Por lo tanto, poder estar erguidos en la sabana o en grandes llanuras
hacía que adquiriésemos una ventaja muy importante. Y por último, tenemos la liberación de las manos, y es que esto nos tornaba más productivos, el hecho de poder estar moviéndonos y desplazándonos, y al mismo tiempo estar realizando otras acciones con nuestros brazos y con nuestras manos, porque no están apoyadas en el suelo para ir desplazándonos, pues nos permitía eso, ser mucho más productivo. Así que el bipedismo, más que una sola causa, todo indica que fue una respuesta adaptativa a un entorno cambiante, donde moverse mejor significaba sobrevivir. ¿Os acordáis antes que os he dicho que recordaseis el nombre de la especie Australopithecus afarensis? Probablemente este nombre os haya sonado un poco raro, ¿no? ¿Qué tal si os hablo de Lucy? Probablemente muchos de vosotros sí que habréis oído hablar de ella. Y es que Lucy es una mujer de la especie Australopithecus afarensis que vivió hace 3,2 millones de años. Esta mujer, que vivió hace ya muchísimos años, se encontraron sus restos hace una treintena de años en Etiopía, y lo curioso de este descubrimiento fue que se encontró cerca del 40% de su esqueleto y encima con un alto grado de conservación. Pues este descubrimiento nos permitió confirmar que Lucy y sus compañeros no se levantaban ocasionalmente, sino que hace ya 3,2 millones de años eran criaturas que ya estaban adaptadas a la marcha bípeda. Años más tarde, esta vez en Tanzania, se descubrieron unas huellas llamadas huellas de la Etoli, que datan de hace unos 3,6 millones de años, que mostraban que claramente había homínidos que ya caminaban erguidos por aquella época. Por lo tanto, el descubrimiento del fósil de Lucy y estas huellas marcaron un antes y un después en la confirmación del bipedismo, y confirmaron que el bipedismo ya estaba sentado mucho antes de que apareciera nuestro género, el género Homo. Sin embargo, el bipedismo no se hizo de la noche a la mañana, no pasamos a los dos pies por un simple truco de equilibrio. Para ello se tuvo que producir un rediseño completo del cuerpo, desde el cráneo hasta los pies. Y es eso, precisamente, de lo que vamos a hablar ahora mismo. ¿Para qué? Para que cada paso que damos actualmente podamos entender por qué es más estable, más eficiente y más barato energéticamente. Empecemos con la cabeza. En la cabeza, que es la base de nuestro control postural y del equilibrio, encontramos un pequeñito agujero llamado el foramen magnum. Bien, este pequeño agujero, que se encuentra en la parte posterior del cráneo, es lo que hace que se conecte el cráneo con la columna vertebral, y es por donde se da continuidad al sistema nervioso a través de la médula. Pues bien, aquí hay una particularidad, y es que en esta nueva configuración bípeda, este pequeño agujerito está más centrado que en primates cuadrúpedos. Esto permite que la cabeza se apile sobre la columna sin que los músculos del cuello tengan que tirar constantemente hacia atrás. Por lo tanto, es muy útil para poder caminar erguido y para poder mirar al horizonte sin cansarnos. Posteriormente pasamos a la columna vertebral, que ha adoptado una forma llamada doble S. ¿Doble S por qué? Porque aquí encontramos dos configuraciones, la configuración de lordosis y la configuración de cifosis. La configuración de lordosis presenta dos zonas, la zona cervical y la zona lumbar, en referencia a la curvatura que hace la columna vertebral hacia adentro en la zona del cuello y de los lumbares. Respecto a la configuración de cifosis, encontramos también dos zonas, la zona torácica y la zona sacra, en relación a la curvatura que en este caso hace la columna hacia adelante, en la zona dorsal de la espalda, es decir, a la altura de la caja torácica, y al final de la misma, justo por encima de la cadera, en la denominada región sacra. El resultado de esta adaptación en forma de doble S hace que se cree una columna con curvas capaz de amortiguar impactos y ayudar a colocar el centro de masa sobre las articulaciones del tren inferior. Como consecuencia, se ha producido una reducción del gasto muscular para mantenernos de pie y caminar. Y es que estas curvaturas funcionan como muelles, como si fuesen los muelles de un coche cuando pasan por un bache, y nos ayudan a reducir el impacto que nuestro cuerpo experimenta cuando impactamos con el suelo. Y todo esto tiene una base científica, lo explica el hecho de que no sea una rareza moderna. Y es que investigaciones recientes han conseguido identificar estas curvaturas, estas doble S, en la columna vertebral de especies como el Homo neanderthalis. El Homo neanderthalis fue una especie que vivió hace 50.000 años más o menos. De hecho, fue una especie con la que los Homo sapiens convivimos, y se dice que incluso podemos llegar a tener un 4% de los genes de nuestro genoma procedentes de este antepasado. Por lo tanto,
Esto ha permitido confirmar que estas curvaturas, ya os digo, no son una simple rareza moderna, sino que son rasgos típicos del bipedismo. Posteriormente pasamos a brazos y manos, y es que en los simios no bípedos, por ejemplo chimpancés o gorilas, los brazos son más largos que las piernas y los usan para caminar con los nudillos y trepar. En nuestro caso, al dejar de usar los brazos y las manos para desplazarnos, los brazos se hicieron más cortos proporcionalmente con respecto a las piernas, las cuales ganaron tono muscular y se alargaron. Esta adaptación hizo que se modificara el centro de gravedad y, en consecuencia, que hubiera una mayor eficiencia postural, preparando los brazos para realizar tareas más precisas. Pasando a los hombros, tenemos que la escápula cambió de orientación, se posicionó más lateralmente y esto nos permitió ampliar el rango de movimiento del brazo. Luego tenemos la muñeca, que ganó en rotación y flexibilidad, algo que es clave para que podamos tener una manipulación fina de herramientas y objetos. Y por último, en este apartado tenemos la liberación funcional de las manos, las cuales también se transformaron. En ellas encontramos un cambio clave, y es que el pulgar se alargó y se opuso mejor al resto de los dedos, algo que promovió el desarrollo del llamado agarre en pinza, que se produce entre el pulgar y el índice. Por último, encontramos los huesos metacarpianos o los huesos de la mano, que también se fortalecieron. Así pues, pasamos a la siguiente región donde se produjeron modificaciones que en esta región encontramos probablemente el cambio más importante, el cambio más notable, que es la región de la pelvis. Esta región, que está formada por diversos huesos y músculos, se acortó y se ensanchó en comparación con nuestros antepasados homínidos. En ella encontramos el ilion, que es el hueso más grande de la pelvis y que está situado en los laterales externos de la misma. Pues bien, este hueso rotó lateralmente y produjo un cambio en la orientación del glúteo, de modo que el glúteo pasó a tener una función estabilizadora en la fase de apoyo monopodal. Pero bueno, Jordi, esto de fase de apoyo monopodal, función estabilizadora, ¿qué significa? Pues bien, que ahora mismo el glúteo se encarga de que cuando un pie está apoyado en el suelo y el otro está en el aire avanzando, hace que no se desplome la cadera cuando avanzamos. En conclusión, es lo que hace que tengamos estabilidad lateral al caminar. Además, la forma actual de la cadera, que es más corta y más ensanchada, permite tener una mayor extensión de la cadera en el ciclo de la marcha, mejorando de esta forma la economía del desplazamiento. Pasamos ahora a las articulaciones inferiores, y es que el bipedismo ha dado lugar a un paso relativamente más estrecho. Las rodillas, que han girado hacia su cara interior, hace que hoy en día tengan una configuración que se conoce o posición como valgo fisiológico, de modo que en esta posición los pies quedan colocados justo debajo del centro de masas. En consecuencia, se evitan que se produzcan movimientos laterales del tronco. Por lo tanto, una vez más, ahorro energético. La articulación de la rodilla no solo ha cambiado fisiológicamente, sino que también ha cambiado su biología. Tenemos los condrocitos o las células del tejido cartilaginoso de la rodilla, que también han evolucionado para soportar las cargas específicas del bipedismo, ayudando a tener una mayor estabilidad y durabilidad, acorde con la de millones de ciclos de marcha bípeda que realizamos a lo largo de nuestra vida. Luego tenemos los tobillos, los cuales presentan una menor movilidad rotacional, pero una mayor rigidez hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, tenemos una propulsión más eficaz y más estable. En este apartado destaca el astrálago, que es uno de los huesos más importantes del tobillo, el cual se ha reorientado durante la evolución humana para que el pie quedara directamente debajo del eje del cuerpo, en lugar de desplazado lateralmente. Esto ha hecho que se produzca una mejora en la distribución del peso y ha favorecido al equilibrio al caminar erguidos. Y es que no sé si lo sabías, pero nuestros tobillos son como auténticos pivotes biomecánicos y están diseñados no solo para mantener tu peso, sino también para ayudarte a avanzar en cada paso de una forma más eficiente. Correcto, ya habéis visto que al final muchos de los aspectos se trata de mantener un mayor ahorro energético. Y por último pasamos al pie. Y el pie se define como un muelle rígido cuando hace falta, pero elástico cuando conviene. Para poder explicar el pie necesitamos primero definirlo, y es que el pie tiene dos arcos principales. Un arco longitudinal medial, que es el que, por ejemplo, si nosotros ponemos nuestro pie en la arena y dejamos la huella, pues el que se queda marcado cuando miramos nuestra huella. Este arco longitudinal medial actúa como amortiguador al pisar y ayuda a reutilizar energía al impulsarte. Y luego tenemos el arco transverso, que es el que se extiende a lo largo, a lo ancho del medio pie, el cual es clave para dar rigidez al pie en el momento del empuje, y este arco también hace que el pie no colapse al cargar peso y permite un impulso fuerte al caminar o al correr. Pues bien,
Hay estudios recientes que han demostrado que este último arco transverso que acabamos de explicar, que explica toda la diferencia de rigidez entre el pie de un humano y el de otros primates. Si antes hemos hablado que en la mano, el dedo gordo de la mano ha experimentado modificaciones evolutivas, el dedo gordo del pie no se podía quedar atrás. En otros primates, este dedo gordo es oponible y sirve para agarrar ramas. Recordemos que ellos mantienen la capacidad de poder trepar en los árboles. En cambio, en los humanos, el dedo gordo está alineado con el resto del pie, lo que mejora la propulsión hacia adelante. Y por último, vamos a hablar del tendón de Aquiles, el cual es un auténtico muelle biológico y actúa como un resorte natural. Se estira cuando aterrizas y te impulsa al despegar, el cual conecta sóleo y pantorrilla. Y solo por curiosidad, por si no lo sabíais, su nombre proviene de la leyenda mitológica de la muerte de Aquiles, el cual murió al clavársele una flecha envenenada en esta zona del cuerpo. En resumen, que si juntamos todas estas adaptaciones evolutivas y modificaciones fisiológicas que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo, y tenemos en cuenta que estas nos han otorgado estabilidad, control y, a ver si lo sabéis, correcto, eficiencia energética, tenemos que el cuerpo humano no es fruto del azar, sino que es el resultado de millones de años de adaptación al movimiento y de transformación hacia una marcha bípeda natural, estable y eficiente. Caminar, correr, transportar peso, mantenernos activos, todo está inscrito en nuestra biología. En otras palabras, la evolución ha hecho que seamos como máquinas biológicas casi perfectas diseñadas para movernos de una forma bípeda. Y aquí es donde yo y muchos científicos actuales ya se empiezan a preguntar, bien, si estamos diseñados para movernos de forma bípeda y de una forma tan eficiente, ¿por qué hoy en día nos cuesta tanto mantenernos activos y ejercitarnos físicamente? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Qué consecuencias hay en él cuando ignoramos esta biología, esta evolución y vivimos de una forma sedentaria? Pues si quieres saber más de todo esto, es sobre lo que hablaremos en el próximo episodio. Y es que los expertos ya empiezan a comentar por ahí que ir en contra de nuestros orígenes y de nuestra biología y no mantenernos activos físicamente es propagar una pandemia silenciosa conocida como sedentarismo. Y nada, esto es todo por hoy. No tengo mucho más que deciros en este término. Espero que os haya gustado el contenido de este primer capítulo. Espero que hayáis aprendido algo, que os haya parecido interesante. Y recordaros que si no os queréis perder nada, podéis seguir a la cuenta del podcast en redes sociales. Yo me despido por hoy. Nos escuchamos dentro de 2 semanitas en principio. Espero que así sea. De nuevo, disculpas por no haber podido traer el capítulo antes. Y nada, un saludo muy grande. Muchas gracias de nuevo por escucharme y a seguir comentándolo por ahí. ¡Adiós!